Seguro que hemos oído mil veces esa idea de que para querer a alguien, primero tenemos que estar curados, ¿verdad? Como si nuestras heridas emocionales fueran un error que hay que solucionar, antes de siquiera atreverse a empezar algo con otra persona. Pero, a ver, ¿y si esa idea fuera en realidad una trampa? ¿Y si el amor más auténtico solo pudiera nacer precisamente en nuestras fracturas, en nuestras grietas psicológicas? Pues bien, la historia que analizamos hoy, dos poemas, un amor, le da una vuelta de tuerca a todo esto. Aquí no vamos a encontrar a dos personas perfectas y relucientes, no. Lo que tenemos es el choque casi brutal de dos supervivientes y nos demuestra algo increíble, que el dolor, lejos de impedir que amemos, es lo que le da su forma final, su verdadera fuerza. Vale, vamos a meternos en faena. La historia tiene dos puntos de vista que son como la noche y el día. Empecemos por el primero, la voz de alguien que se define a sí mismo por una búsqueda que parece no tener fin. El texto nos mete de lleno en su cabeza al conectarlo con esa canción mítica de U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ojo que desde una perspectiva clínica no estamos hablando de un novato. Es alguien que lleva décadas a la intemperie emocional. Arrastra un cansancio vital tremendo, una fatiga por haber amado a gente que al final pues se la llevó el viento. Y lo más importante es que este agotamiento no es solo una metáfora, ¿eh? El poema lo deja clarísimo. Describe un proceso de somatización de manual, es decir, cómo el dolor del desamor se convierte en algo físico. Un dolor tan agudo que literalmente le corta la respiración, hasta el punto de preguntarse si un corazón tan hecho pedazos podría volver a latir con normalidad alguna vez. Pero aquí viene lo bueno. En lugar de ver esa cicatriz como un defecto, el autor nos regala una analogía brillante, el callo óseo emocional. A ver, pensemos en un hueso roto. El cuerpo no solo pega los trozos, ¿verdad? Crea una nueva estructura de calcio justo en la fractura y esa parte se convierte en la más fuerte de todo el hueso. Pues lo mismo pasa aquí. La cicatriz de esta persona no es una debilidad, es la prueba de que su sistema emocional se ha reconstruido con una fuerza que antes sencillamente no tenía. Y es justo en ese momento, cuando ya ha aceptado su cicatriz como parte de su fuerza, cuando su viaje se topa de bruces con un muro. Se encuentra con alguien que para gestionar el dolor eligió el camino totalmente opuesto. El encierro, el blindaje total. Fijaos en el contraste, porque psicológicamente es fascinante. Mientras la primera voz ha estado gritando su dolor en un desierto, la segunda ha aprendido a sobrevivir en un silencio casi perfecto. Hablamos de una persona que, por traumas en su infancia, desarrolló lo que llamamos un mecanismo de evitación. Construyó una auténtica fortaleza para que nadie pudiera volver a tocar su vulnerabilidad. Es que toda su arquitectura mental está diseñada para eso, para repeler ataques. Aprendió muy pronto que el mundo podía ser un lugar hostil y, claro, nunca llegó a aprender el lenguaje de la vulnerabilidad. Para esta persona, el cariño no se dice, se demuestra. Y su silencio no es una elección, es un mecanismo de defensa forjado a fuego. Y aquí es donde la historia nos lanza un rompecabezas psicológico que es una auténtica maravilla. A ver, vamos a recapitular. Si tenemos delante a alguien que es por definición incapaz de abrirse, que se ha pasado la vida en silencio, ¿cómo demonios se explica que sea el autor de un poema de amor con una intimidad tan arrolladora? Es que parece que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y la respuesta que nos da el texto es una de las metáforas más potentes de toda la obra. El poema no es una decisión, es una fuga. Es la prueba de que el amor que siente por dentro es tan gigantesco que las defensas que ha construido durante toda una vida ya no pueden contenerlo, se desborda. Si lo miramos desde un punto de vista clínico, es muy claro. Los mecanismos de defensa como la represión funcionan bien con emociones que podemos manejar. Pero cuando el sentimiento es tan masivo y tan genuino, la presión interna es como una olla a presión. Llega un punto en que las defensas se agrietan. Así que el poema no es un acto voluntario, es una grieta en su estructura, una fuga a altísima presión que demuestra que la fortaleza ha caído. Este colapso de las defensas nos lleva directos al acto final, al momento en que esa búsqueda y esa rendición por fin se encuentran y entendemos por qué estas dos piezas, aparentemente rotas, encajan con una precisión de cirujano. Esto nos recuerda, y de qué manera, a la filosofía japonesa del kintsugi. En este arte, cuando un jarrón de cerámica se rompe, no se tiran los pedazos ni se intenta disimular la rotura. Todo lo contrario, se pegan con un barniz de oro, haciendo que la fractura sea precisamente la parte más bonita y valiosa de toda la pieza. Pues esta historia es, en esencia, un manifiesto de kintsugi emocional. Las heridas de cada uno, esas noches sin respirar, esos silencios impenetrables, no son defectos que haya que esconder. Son literalmente las líneas de oro que los unen. Son las marcas que hacen que sus almas, rotas, puedan encajar a la perfección. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. El dolor no era un obstáculo en el camino hacia el amor,
Era el mismísimo camino. Cada cicatriz, cada silencio, era parte de un diseño que, sin ellos saberlo, los estaba moldeando para poder encontrarse y sobre todo para poder entenderse. Pensemos por un momento. Si a la primera voz le quitamos una sola de esas noches de dolor, quizás no tendría la fuerza, ese callo óseo para soportar a la segunda. Y si a la segunda le borramos su trauma, jamás habría tenido las grietas por donde se le escapó el amor. Se necesitaban así, rotos con esas formas geométricas exactas, para poder completarse. Y claro, todo esto nos obliga a hacernos una pregunta. Es una pregunta bastante incómoda. ¿Cuánto amor de verdad nos estamos perdiendo cada vez que intentamos parecer perfectos, invulnerables, sin una sola marca? Porque a lo mejor, en ese esfuerzo por ser vasijas impolutas, lo único que estamos construyendo son muros por donde nunca, jamás podrá entrar la luz.